Muy bien. Entonces, a empezar. Bien, entonces recordemos que habíamos visto lo siguiente. En general, nosotros estamos estudiando el comportamiento de una variable aleatoria, de un fenómeno que depende de una variable aleatoria X, que sigue alguna distribución de probabilidad. Sabemos, o bueno, hemos denominado más bien el valor esperado de esa variable como mu, y su varianza la hemos denominado sigma cuadrado. Esta distribución, esta variable, no la podemos medir completamente en todo su espacio muestral, por lo cual lo que hacemos es tomar una muestra con valores medidos x1, x2, hasta el valor de xn. Sabemos que cada una de estas mediciones es en sí misma una variable aleatoria, que si esta muestra es aleatoria, estas mediciones son independientes entre sí y el valor esperado de cada una de esas mediciones, x sub i, tiene como valor esperado mu, y la varianza también de cada una de esas mediciones es sigma cuadrado, igual que la variable original de donde hemos recopilado esta muestra. A partir de esa muestra, nosotros hemos calculado una variable aleatoria que es su media muestral, que es x barra, como la sumatoria de los datos de la muestra entre n. Y vimos que el valor esperado de esta variable x barra también era mu, y que la varianza de x barra era sigma cuadrado sobre n. Y para efectos de nuestros análisis de inferencia, a partir de aquí hemos creado un intervalo de confianza para la estimación para mu. Recordemos que en general nosotros podríamos estandarizar esta variable x barra siempre y cuando n fuera grande o sigma cuadrado fuera conocido, o ambos, ¿verdad? De la siguiente manera: hacíamos z igual a x barra menos mu entre sigma entre raíz de n, que era la desviación estándar de x, es decir, la raíz cuadrada de esto, que es su varianza. En el caso de que n fuera pequeño, entonces podíamos aproximar sigma, lo aproximábamos a partir de S, y podíamos construir esta otra variable t como x barra menos mu entre S sobre raíz de n. En el caso de z, ya sabíamos que z distribuía como una distribución normal estándar 0, 1. En este caso t distribuye como una t de Student con n menos 1 grados de libertad. Eso, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, entonces lo que hacíamos es que si nosotros despejábamos mu de estas ecuaciones, teníamos que mu iba a estar entre los valores de x barra, aquí, perdón, menos z de alfa medios
por sigma entre raíz de n y x barra más z de alfa medios sigma entre raíz de n. Y en este caso teníamos, voy a escribirlo aquí todo del mismo lado para que quepa. Entonces mu iba a ser aproximado por x barra más menos, a estos dos extremos, t de alfa medios con n menos 1 grado de libertad por s entre raíz de n. ¿Y alfa qué era? Bueno, lo habíamos definido de la siguiente manera, ya fuera la distribución t o la distribución s, básicamente habíamos denominado al área de aquí adentro como el nivel de confianza, donde aquí tenemos el valor de menos z de alfa medios y aquí z de alfa medios, donde alfa medios corresponde a estas áreas que quedan aquí por fuera. Aquí tenemos alfa medios y aquí tenemos alfa medios. De tal manera que nuestro nivel de confianza lo definimos como 1 menos alfa, como un porcentaje. Muy bien. No sé si a alguien tiene todavía hasta este nivel, que es lo que hemos estudiado, alguna duda. No. Bueno, entonces vamos a continuar. Esto es lo que habíamos llamado entonces intervalo, esto de acá, es lo que hemos llamado intervalos de confianza. Intervalos de confianza para mu. Nos quedaron dos intervalos adicionales que nosotros podemos crear. Uno se llama el intervalo de tolerancia y el otro se conoce como el intervalo de predicción. ¿De qué se trata el intervalo de predicción? Bueno, básicamente en que con base en estos datos de la muestra, yo podría predecir en qué intervalo, en qué rango se encuentra o se podría encontrar una siguiente medición. De una siguiente medición de la muestra. Yo medí desde X1 hasta XN. La muestra, esta es mi muestra, ¿no? Tiene N datos, pero a mí me interesa saber qué pasa si yo mido un dato más. Si yo midiera un dato más, XN más 1. Entonces, ¿qué pasa con ese valor? ¿En qué rango, en qué magnitudes podría encontrarse esa siguiente medición? Con base en los datos que tengo yo, la evidencia de la muestra medida. Entonces, para crear ese intervalo que se conoce como intervalo de predicción, porque lo que estoy haciendo es prediciendo la siguiente medición. Vamos a escribir eso por aquí. Bueno, dejémoslo así en amarillo. Vamos a crear un intervalo de predicción. Bien, entonces para crear ese intervalo de predicción, también con base en X barra, porque fíjense que el intervalo de confianza para mu lo creamos con base en X barra, que está por acá. En todos los casos, vamos a crear ese intervalo entonces de predicción también con base en xn más 1. Entonces lo que hacemos es que construimos esta nueva variable, que sería la diferencia entre xn más 1 y x barra. Esa sería nuestra nueva variable. Nuestra nueva variable aleatoria.
¿Qué pasa con esa variable? ¿Cuál sería el valor esperado de esta variable? ¿Alguien que me ayude? Tal vez Daniel Navarro. ¿Cuál sería el valor esperado de xn más 1 menos x barra? Según las propiedades que vimos, eso era como el valor esperado de cada uno por separado, no la resta. Correcto, entonces sería el valor esperado de xn más 1 menos el valor esperado de x barra. Muy bien. ¿Cuánto es el valor esperado de xn más 1? Mu, no. Mu, porque xn más 1 sería otra medición igual que cualquiera de estos x sub i. Siempre el valor esperado de cualquier x sub i es mu, incluyendo este. Y el valor de esperado de x barra lo tenemos por aquí, también es mu. Entonces, el valor esperado de esta variable es 0. También necesitamos la varianza. Entonces, ¿cuánto es la varianza de xn más 1 menos x barra? Sería la varianza, como son independientes, ¿no? O sea, xn más 1 es también, es una variable aleatoria que es independiente de x barra, porque todas las mediciones provendrían de una muestra aleatoria, tal manera que las mediciones son independientes una de la otra. Entonces, eso sería igual a la varianza de xn más 1 más la varianza de x barra. Aquí la covarianza es 0. La varianza de xn más 1, ¿cuánto es? Tal vez Daniela Chacón. ¿Cuánto es la varianza de xn más 1? Está por ahí. Daniela Calderón. Está. Kenneth Porras, tal vez si me ayuda. ¿Cuánto Pero sería yo diría la... que es Ajá, dime. la varianza de xn más y más 1, el más 1 aparte. ¿O No, no, no? no, porque n más 1 es un subíndice. Ah, Ajá. N más 1 lo que significa es lo siguiente. Yo originalmente tengo una muestra de n observaciones, o sea, el x1, el x2, ahora lo que estoy tratando es de predecir una siguiente medición. ¿Qué pasa si yo leo un dato más que sería el n más 1? Entonces sería la varianza de x subíndice n más 1. ¿Cuánto sería esa varianza? Sería sigma cuadrado igual o no. Sigma cuadrado, porque lo que decía antes, xn más 1, el n más 1 es un subíndice i cualquiera. Y la varianza de cualquier medición es sigma cuadrado, correcto. Y la varianza de x barra, la tenemos por aquí. La varianza de la media muestral es sigma cuadrado entre n. Entonces, esto es igual a sigma cuadrado por 1 más 1 entre n. Hasta ahí vamos bien. No estoy haciendo otra cosa más que obtener el valor esperado y la varianza de esta nueva variable aleatoria que creamos, que corresponde a la diferencia entre esa nueva medición o ese dato que quiero yo predecir, xn más 1 y x barra. Eso es una nueva variable. Tengo entonces su valor esperado
y su varianza. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque igual que hemos hecho en todos los casos anteriores, ahora yo quiero transformar esto en una variable, ya sea z o t, según las mismas condiciones, ya sea que tenga, que la cantidad de datos sea grande o que conozca el sigma de la variable original, o si sigma es desconocido, que n sea pequeño. Vamos a estos primeros casos, ya sea que yo conozca sigma cuadrado o donde n tiene suficientes observaciones. Entonces, en ese caso, yo puedo construir una variable z, recordemos, haciendo la diferencia entre mi variable y su valor esperado. Entonces, en este caso sería la diferencia entre xn más 1 menos x barra menos su valor esperado, que es 0. Y entre su desviación estándar, la raíz cuadrada de su varianza, que es esta, que me daría entonces sigma por raíz cuadrada de 1 más 1 entre n. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, yo puedo despejar xn más 1, que es a quien yo le quiero encontrar su intervalo, ¿verdad? Entonces voy a crear un intervalo a partir de aquí. Entonces, fíjense que si yo despejo xn más 1, me va a quedar x barra menos z, también de alfa medios, por sigma por raíz cuadrada de 1 entre 1 más n, y x barra más z de alfa medios, sigma por raíz de 1 más 1 entre n. Listo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en el caso de que n sea pequeño? Si n es pequeño, déjenme correr esta barrita para acá. En el caso de que n sea pequeño, entonces yo en lugar de crear una variable z, creo una variable t. De la misma manera, hago mi variable, que es xn más 1 menos x barra menos su valor esperado, que es 0. Y aquí, en lugar de utilizar sigma, porque lo tengo, es desconocido, uso s por 1 más 1 entre n. Y hago lo mismo, despejo xn más 1 y me queda que es x barra menos, en este caso sería t, ¿verdad? Porque acordémonos que esto distribuye t de student. Entonces sería t de alfa medios con n menos 1 grado de libertad, por lo mismo por s por 1 más 1 entre n. Y aquí x barra más t de alfa medios con n menos 1 grado de libertad por s raíz de 1 más 1 entre n. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Queda claro de dónde surge esta fórmula? Ustedes la pueden encontrar en el libro o la pueden encontrar de la misma manera en las presentaciones. Esa es la fórmula para crear entonces lo que llamamos un intervalo de predicción. El intervalo de confianza nosotros lo creamos para mu. El intervalo de predicción lo estamos creando para una siguiente observación, para xn más 1. Es la diferencia.
Veamos utilicemos el mismo ejemplo que estábamos estudiando en las clases anteriores. Es este. Teníamos 10 mediciones de energía de impacto con esta cantidad de energía que teníamos por acá. Tal vez los voy a dejar para que ustedes lo resuelvan. Entonces, vamos a crear un intervalo de predicción para la medición número 11. ¿En qué magnitud, en qué orden de magnitud estaría una medición número 11? Vamos a considerar primero que conocemos el valor de sigma que nos daban. Entonces, el sigma de X es 1. Sigma igual 1. Aquí ya habíamos adelantado el valor de X barra, que era 64,46. Bueno, entonces, con esos datos vamos a crear un intervalo de predicción del 90% de confianza para entonces la variable x n más 1, o sea, para x11. Si quieren, anótense en estos datos. De aquí lo que necesitan es el valor de x barra, que es 64,46. N es igual a 10. Y vamos a utilizar sigma igual 1. Y por acá les dejo las fórmulas que acabamos de escribir. Estaríamos utilizando entonces esta. Vamos a usar entonces, si dije un intervalo de predicción del 90% de confianza, alfa sería igual a 10. A 10%. Me avisan por favor cuando ya lo tienen listo.
Vamos a ver, Luis Guillermo Mendoza, ya lo tienes listo el intervalo. No, profe, todavía no. Ok. Bien, vamos a ir avanzando para no tardar demasiado con este tema. Y vamos a ir creando aquí y ustedes me van ayudando a resolver el problema. Queremos entonces crear un intervalo de predicción para el valor x11, ¿verdad? Es decir, el valor xn más 1. Entonces esa medición x11, según lo que vimos, x11 sería igual a x barra más menos z de alfa medios por sigma por la raíz cuadrada de 1 más 1 entre n. Esa sería la fórmula del intervalo de predicción. X barra lo conocemos, aquí está, es 64,46. Hemos dicho que íbamos a utilizar un alfa del 10% porque teníamos un nivel de confianza del 90%. Entonces, vamos a buscar cuánto es el Z de alfa medios, o sea, el Z para el 5%. Lo podemos hacer, vamos a hacerlo tabularmente. Voy a ir a la tabla de... Pues están las distribuciones. Ajá. Esta es la distribución normal estándar. Buscamos entonces el Z para el 5%. Que está aquí. Vamos a ver. 0,5 está aquí abajo. Por aquí. Okay, aquí está entre estos valores, que es aproximadamente, como hemos visto, 1,64. Aproximadamente. Entonces Z es más menos, ¿no? El más y el menos Z, 1,64. Sigma, nos daban ese dato que es 1. Y el otro dato que tenemos es N igual 10. Entonces, nuestro valor X11 estaría entre 64,46 más menos 1,64 por 1, raíz cuadrada de 1 más 1 entre 10. Entonces, ¿esto cuánto nos da?
Entonces tengo que... Creo que Sí. da 66.18. Correcto. Entonces, los dos valores, el más alto, 66,18. Y el más bajo, vamos a ver, 62,74. Si no me equivoco. Bien, ese sería el intervalo de confianza para X11. Estaría entre 62,74 y 66,18. Muy bien. ¿Alguna consulta? Ahora ustedes hagan el ejercicio de cuál sería, no, perdón, dije intervalo de confianza, no, intervalo de predicción. Calculen ustedes el intervalo de predicción, pero suponiendo que este valor de sigma es desconocido. Entonces ahora con sigma desconocido. Y tomando en cuenta que n es 10. Bien, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Dadas estas condiciones, utilizamos t en lugar de z. Porque desconocemos sigma, entonces lo tenemos que aproximar con s. Y como la cantidad de observaciones es pequeña, menor de 40, utilizamos la t de student en lugar de z. Vean que si n hubiera sido, por ejemplo, 100, aunque aproximemos sigma con s, podríamos haber utilizado la distribución normal estándar. Pudimos haber utilizado z de alfa medios. Pero solo cuando n es grande. Aquí como n es pequeño, utilizamos t de estudio. Entonces, la fórmula es muy similar. Tendríamos que x11 es igual a x barra, también más menos, ya no z de alfa medios, sino t de alfa medios, con n menos 1 grado de libertad. Por s, raíz cuadrada de 1 más 1 entre n. Es la misma fórmula, lo único que varía es el uso de la desviación estándar de la muestra en lugar de la desviación estándar de la población y la t de student en lugar de la distribución normal estándar. Entonces me van ayudando. X barra tenemos que es 64,46. ¿Me ayudan ustedes cuál sería el valor de la T de student? Voy a abrirla y ustedes para que lo verifiquemos. Aquí está pegado esto. Ya está. Entonces buscamos el valor de T para una probabilidad de el 5%. Sería esta columna. Y con una cantidad de grados de libertad igual a n menos 1. O sea, 9. Entonces, ¿cuál es el valor? 1,
833. Con 5%. Recordemos que este alfa no es el mismo alfa que nosotros estamos usando. En este caso, el alfa corresponde, este alfa de aquí de la tabla debe corresponder al alfa medios. Porque estamos haciendo un intervalo de predicción con los dos extremos, superior e inferior. Entonces, nuestro nivel de confianza es del 90%, alfa es del 10% y alfa medios es del 5%, entonces usamos 5%. El 5% y n-1, que son 9 grados, 9 grados de libertad, 1,833. Luego el valor de S, que también lo teníamos calculado por aquí, 0.2271. Raíz cuadrada de 1 más 1 entre n. Lo cual nos dice que X11 va a estar entre esos valores que tienen ahí. Entonces déjenme cambiar aquí. 1,833 por 0.2271 por raíz cuadrada de 1 entre 10. Entonces parece que esto me da 64,02. Y aquí me da 64,9 más o menos, ya redondeado. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Profe, ¿a qué se debe que con la distribución t-student el intervalo parezca ser menor? Es porque en este caso, esto es un supuesto. Si esto realmente correspondiera a datos reales, probablemente este sigma sería un poquito más parecido a este de acá. Y aquí tenemos muy pocas observaciones, están muy cercanas entre sí, y entonces tenemos un S muy chiquitito. Entonces, por ahí va la cosa. Muy bien. ¿Alguna duda del procedimiento? No hay dudas. Muy bien. Ese sería entonces lo que denominamos intervalo de predicción, el cual corresponde a es un intervalo de confianza, pero no para mu, sino para la estimación de una siguiente medición de un valor xn más 1. Ahora vamos a crear otro intervalo. Este es muy sencillo. Se conoce como intervalo de tolerancia. Es muy parecido al intervalo de confianza, pero con la siguiente diferencia. Aquí también este intervalo de tolerancia se construye para mu. Intervalo de tolerancia es para mu. Digamos, para mu o para los datos de nuestra variable aleatoria.
Pero ese intervalo de tolerancia tiene la siguiente cualidad. Además del nivel de confianza, que ya hemos hablado de él y lo hemos estado utilizando, que es un porcentaje, es el porcentaje de confianza que yo tengo en el intervalo que estoy creando. También existe lo que se llama hay otro porcentaje que es el porcentaje de los datos que yo quiero que queden capturados dentro de ese intervalo con este nivel de confianza. Es decir, yo voy a crear un intervalo en el cual yo sé que el 90%, por decir algo, yo quiero que el 90% de los valores, de los posibles valores de X, donde X es mi variable aleatoria, estén contenidos dentro del intervalo que voy a crear. ¿Okay? Con este nivel de confianza que estoy hablando aquí arriba. Bueno, entonces esa es la diferencia, es que aquí yo voy a garantizar que un porcentaje de los distintos valores de X estén contenidos dentro del intervalo que voy a crear. Eso se conoce entonces como intervalo de tolerancia. Y ese intervalo de tolerancia se construye muy fácil. Lo que vamos a hacer es que X barra le voy a sumar y restar un valor K, que es un factor de tolerancia, multiplicado por S, donde S es la desviación estándar de mi muestra. Estos factores de tolerancia se obtienen de tablas que ya están creadas con esos valores que están acá. Entonces, vamos a ver si aquí hay dos tablas. Esta primera tabla que está en el anexo del libro corresponde a los factores de tolerancia K para un nivel de confianza del 90, 95, 99%. El de aquí también tenemos los mismos niveles de confianza del 90, del 95 y del 99. Fíjense que aquí en estos otros valores tenemos esa probabilidad de cobertura, que es el porcentaje de los datos de X, de los distintos valores de X que yo quiero que queden dentro de mi intervalo de tolerancia. Y por otro lado, tengo aquí el tamaño de la muestra desde 2 hasta 100. ¿No? Y vamos a ver esta. Bueno, esta es la continuación. Fíjense que aquí empezamos con, vamos a ver qué diferencial sigue. Punto 9, punto 95, punto 99. Este está igual. Punto 9, punto 95 y punto 99. Y los tamaños de muestra, qué raro. Ah, ya. La diferencia es que esta tabla de aquí arriba está hecha para intervalos de tolerancia donde yo quiero un límite superior y un límite inferior. Y esto es cuando yo quiero crear el intervalo de confianza, el intervalo de tolerancia solamente con uno de los límites, ya sea superior o inferior. Entonces los valores de K tienen valores distintos. ¿Ok? Vamos entonces ahora, con el mismo ejemplo que estábamos trabajando, a crear un intervalo de tolerancia, con este ejemplo de acá. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que yo quiero crear un intervalo de tolerancia
que me cubra el 95% de los datos. Entonces vamos a cubrir el 95% de los datos con un nivel de confianza del 90%. Entonces, de acuerdo con nuestra fórmula, vamos a crear un intervalo de tolerancia con los dos extremos, el inferior y el superior. Valores inferiores y el valor superior. ¿Cuál es la fórmula? Entonces tenemos que los dos valores extremos serían 1x menos k por s y el otro x más k por s. X barra, vamos a usar los mismos valores que son 64,46. Y nuestro valor de S era 0.2271. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el valor de K. Entonces para eso nos vamos a la tabla de los factores de tolerancia buscando estos dos valores. El nivel de confianza es del 90% y el porcentaje de cobertura del 95%. Nos vamos a esta primera tabla que es para intervalos de 2 colas, es decir, con el valor inferior y superior. Nos ubicamos primero en el nivel de confianza. En nuestro caso dijimos que el nivel de confianza va a ser del 90%. Y tenemos, para cada nivel de confianza, fíjense que tenemos 3 columnas. 90, 95 y 99 de la probabilidad de cobertura o el porcentaje de cobertura. En nuestro caso, dijimos que íbamos a crear uno para el 95% de cobertura. El tamaño de nuestra muestra es de 10 datos. Entonces nos ubicamos en esta fila. Tendríamos entonces que para un nivel de confianza del 90% y un 95% de cobertura, nuestro tamaño de muestra 10, el factor K de tolerancia es de 3,018. De tal manera que nuestro intervalo de tolerancia sería igual a, vamos a hacerlo aquí, 64,46 menos 3,018 multiplicado por 0,2271. El límite inferior y el límite superior, 64,46 más 3,018 por 0,2271. ¿Profe? Sí. Entonces, intervalo de tolerancia es como un caso particular de intervalo de confianza. Sí, No, solo al que... revés, más bien. Sí, más bien al revés. Ajá. Sí, porque Sí, sí. el intervalo de tolerancia, la gracia que tiene es un poco más exigente porque no solo nos dice que con un porcentaje de confianza entre qué valores va a estar mu, sino lo que nos dice además es que con ese nivel de confianza yo garantizo cubrir un determinado porcentaje
de los distintos valores que puede adquirir la variable X. ¿Verdad? Entonces, es un poco más exigente. Y en el intervalo de confianza no se sabe No se sabe qué cuánto porcentaje. cubre. Ajá. No se sabe qué porcentaje de los valores, nada más que el 95, o sea, sino más bien que con ese porcentaje de confianza, yo sé que X va a estar en ese rango de valores, pero no me garantiza que el 90% de los valores de X estén ahí. Ok. Nada más la probabilidad de ocurrencia de esos datos, de ese rango de valores. Bueno, gracias, profe. Ujú. Muy bien, entonces aquí nos daría 64.46 menos 3.018 por 0.2271. Este rango sería 63,77. Y más 65, vamos a redondear, vamos a dejarlo así, 14. Entonces, ¿qué dice este intervalo? Este intervalo dice que si yo fuera a medir la variable X, ¿verdad? Si mido X, yo sé que si yo mido X varias veces, ¿ok? Repetidas veces, los valores que yo obtenga, y varias veces me refiero a muchas veces, yo voy a obtener distintos valores de X, ¿verdad? Unos más altos, unos más bajos. Este intervalo dice que el 90%, no, perdón, en este caso el 95%, el 95% de los distintos valores de X están en este rango con un 90% de confianza. Eso es lo que significa este intervalo de tolerancia. Es decir, este intervalo de tolerancia lo que hace es fijarme el rango para que yo no me equivoque o para yo garantizar que mis mediciones estén con un nivel de confianza y con una cierta cantidad de los posibles valores que yo voy a obtener estén ahí incluidos. ¿De acuerdo? Entonces acá, repito, se definen dos porcentajes. El porcentaje de cobertura, en este ejemplo lo hicimos al 95% de cobertura, y por otro lado, el nivel de confianza, que este sí tiene que ver con la probabilidad. Este tiene que ver con los datos, con los valores que voy a cubrir, y estos tienen que ver con la probabilidad de que los datos estén en ese rango. Muy bien, eso sería entonces lo que tiene que ver con intervalos para los valores de mi variable X, para el mu, para el xn más 1 y el intervalo de tolerancia. Ahora nos hace falta cubrir la materia respecto a el intervalo de confianza, pero para la varianza, o sea, para sigma cuadrado. Bien, entonces, para eso necesitamos saber lo siguiente. Vamos a crear entonces ahora un intervalo de confianza para sigma cuadrado.
para la varianza. Entonces aquí la propiedad que vamos a utilizar es la siguiente. Se puede demostrar, no lo vamos a hacer aquí ahora, que la siguiente variable le voy a llamar x cuadrado, que se calcula como n menos 1. Bueno, aquí estamos haciendo lo mismo. Vamos a ver, vamos a empezar el cuento desde el principio. Siempre tenemos x como una variable aleatoria que sigue alguna distribución. El valor esperado de x es mu. La varianza de x es sigma cuadrado. Obtenemos una muestra. Y ahora, con base en esta muestra, vamos a calcular x barra y vamos a calcular también s cuadrado. Ya sabemos las fórmulas de estos dos. Ya hemos trabajado con x barra para calcular los intervalos de tolerancia, los intervalos de predicción y los intervalos de confianza. Ahora vamos a trabajar con s cuadrado para crear un intervalo de confianza, pero ya no para mu, para el valor esperado de x, sino para la varianza de x. Entonces les decía que yo puedo construir, bueno, puedo construir x barra, puedo hacer s cuadrado y voy a construir una variable que se llama x cuadrado. La fórmula de x cuadrado de este estadístico va a ser n menos 1, donde n es siempre la cantidad de datos de mi muestra, multiplicado por s al cuadrado entre sigma al cuadrado. Si yo pudiera construir esta variable se sabe que distribuye como una chi cuadrado. Con n menos 1 grados de libertad. ¿Qué es esa distribución chi cuadrado? Veámosla aquí. Es una distribución que tiene esta forma. Entonces tiene también una forma acampanada, pero en este caso esta variable solamente tiene los valores de x cuadrado, de chi cuadrado, solamente tiene valores positivos. 1 y 2 no es simétrica. Esta es una distribución que es distinta a las que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, la distribución normal o la normal estándar. Vean que en el caso de la normal o la normal estándar, en el caso de la normal estándar específicamente estaba centrada en 0, con lo cual los valores de esa variable podían tener valores negativos y también podía tener valores positivos. Y la distribución era acampanada y simétrica. Lo mismo la distribución T-de-Student. Es una distribución que está centrada en 0, con valores negativos, valores positivos y simétrica. La chi cuadrado, como decía, no. Esta empieza en 0, su función de distribución empieza a crecer y es una distribución no simétrica. Entonces, en este caso, nosotros decimos que este valor de acá, que vamos a obtener de aquí de la tabla, corresponde a, el alfa corresponde a una acumulación de los valores positivos de infinito hasta 0, ese es el valor de alfa, que corresponde al área que está aquí cubierta de probabilidad. Y este sería el valor de la chi cuadrado, ¿verdad? Donde tenemos que ese es el valor de chi cuadrado para este valor de alfa, para esta probabilidad.
y donde V es los grados de libertad de la distribución. Entonces la tabla que vamos a estar utilizando tiene en sus columnas los valores de alfa y sus filas corresponden a los grados de libertad. Entonces, por ejemplo, si alfa es fíjense, aquí empieza desde un 5%, perdón, un 0,5%, un 1%, 2,5%, 5%, 10%, 50%, 90%, etc. Entonces, si yo quisiera el valor para un alfa del 5%, me vendría a esta columna. Supongamos que yo tengo una muestra, estoy trabajando con una muestra de 12 observaciones. Entonces, los grados de libertad serían 11 y el valor del h cuadrado correspondiente sería de 19,68. Luego, si yo quisiera, recordemos que nosotros, cuando creamos los intervalos de confianza, vamos a crear dos límites generalmente. Un límite superior y un límite inferior. En el caso de la distribución normal estándar, como la distribución era simétrica, era muy sencillo. Una vez definida esta área, que en nuestro caso era el alfa medius, yo encontraba el valor negativo de z y al otro lado, como la distribución es simétrica, el otro valor de la distribución que necesitaba, positivo, tenía exactamente el mismo valor. Si esto era menos 1,64, al otro lado iba 1,64 y tenía los dos valores para el límite superior e inferior. En el valor de la t de student, la misma cosa, porque la distribución era simétrica. Tenía valores de t positivos y negativos. Entonces, para un alfa del 5%, buscaba y el nivel de y los grados de libertad correspondientes, buscaba el valor de t, en este caso me daba los valores positivos, estos son los valores positivos de t, y para el otro extremo usaba el mismo valor negativo. Entonces ahí muy fácil. En el caso del h cuadrado no es así, porque como vemos la distribución, y como ya decíamos, la distribución no es simétrica. Entonces, este valor, si yo quisiera cubrir, déjenme anotar aquí. Si yo quisiera cubrir aquí dentro de esta área, dentro de este gráfico, si yo quisiera cubrir esto a un 90%, y por lo tanto yo quisiera tener un 5% aquí y un 5% aquí, yo necesitaría ir a buscar los dos valores. Voy a quitar esta reglita. Yo necesitaría ir a buscar aquí en la tabla, esta cosa que incómodo que es el Excel, el zoom en esto. Bueno, no. Vamos a hacerlo mejor aquí. Esta cosa no me deja. Voy a dibujarlo aquí. Si esta fuera mi distribución chi cuadrado, tiene una forma más o menos así. Entonces les decía, si yo quiero crear un intervalo de confianza, donde aquí yo tengo el 90% de los datos, un nivel de confianza del 90%, yo tendría por aquí un 5% y un 5% por acá. Yo necesito dos valores de chi cuadrado.
este punto y este otro punto. A este de aquí le voy a llamar el chi cuadrado del 5% con n menos 1 grado de libertad. Y este de aquí, ¿a qué valor corresponde? ¿Al chi cuadrado de qué? Del 95%. ¿Lo ven? Porque yo solamente puedo leer en la chi cuadrado, cada valor es distinto. Entonces yo tengo que definir esta área que, digamos, yo defino este porcentaje y leo de la tabla la chi cuadrado para ese porcentaje. Como no son simétricos, no es que yo uso este valor y este valor negativo, porque de hecho no existen valores negativos. Entonces, si yo necesito leer este valor, esta área tendría que ser toda hasta aquí, hasta este punto, que me estaría cubriendo el 95%. Entonces yo tengo que leer en la tabla la chi cuadrado para el 5% y la chi cuadrado para el 95%, para tener los dos valores que necesito para crear el intervalo de confianza, que todavía no he dicho cómo lo vamos a crear, pero sí necesito leer esos dos valores. No como anteriormente, que leía solo uno, ya fuera negativo y el otro era el mismo valor positivo, o al revés, en el caso de la T-Student, leía uno positivo y el otro valor que ocupaba era el negativo. Aquí no, tengo que leer dos valores de la tabla. ¿Ok? ¿Se comprende eso? Sí. Bueno, siguiendo con la explicación, de hecho, antes de eso y antes de continuar con la creación del intervalo de confianza, vamos a hacer un pequeño ejercicio de lectura de la chi cuadrado precisamente para estos valores. La chi cuadrado del 5% y la chi cuadrado del 95%. Con n menos 1. Vamos a suponer que n es igual a 10. Entonces los grados de libertad, que son n menos 1, serían 9 grados de libertad. Entonces vamos a leer estos dos valores. ¿Cuánto es el valor de la chi cuadrado para un 5% con 9 grados de libertad? Y la chi cuadrado del 95% también con 9 grados de libertad, para tener estos dos valores. ¿Alguien me puede decir cuál sería el valor de chi cuadrado con un 5%, alfa igual 5 y 9 grados de libertad? Tal vez, Nicole, ¿cuánto sería el valor de la chi cuadrado para un 5% y un nivel de confianza del 9? Y unos grados de libertad igual a 9. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, es que, bueno, un compañero acaba de poner 16.92 en el chat. Y Ah, listo. Sí, muchas gracias. Es que no había visto el chat. Tal vez me puedes decir el otro valor que sería para el 95%. es alfa 5 En y este el caso sería alfa igual a 95.
No, profe, le quedó mal, perdone. Fíjese arriba en las columnas, aquí está el valor de alfa. Y V es los grados de libertad. Entonces, alfa es 95% y los grados de libertad 9. Entonces, 3.33. Correcto. 3.33. Entonces, tendríamos 1692 sería el primero. 1692, ¿sí? Y 333. Estos dos valores son los que están aquí. Este de acá sería 3,33 y este valor de acá, en este punto, 16,92. Esos son los valores del h cuadrado que para 9 grados de libertad definen los valores del h cuadrado. O sea, un h cuadrado, los valores de una variable h cuadrado oscilan, ¿verdad?, con un 90% de confianza entre 3,33 y 16,92 cuando los grados de libertad son 9. ¿Sí está claro? Son estas dos columnas. Esta es la del 5, perdón. Esta es la del 5% y esta del 95%. Esos son los dos extremos. Entonces, para 9 grados de libertad está entre 3,33 y 16,92. Si los grados de libertad aumentan, digamos a 13, que sería esta línea azul, andarían entre 5,89 y 22,36. Serían estos dos extremos. Y así sucesivamente. ¿Alguna duda leyendo la distribución chi cuadrado? ¿Qué pasa si yo quiero un intervalo de confianza del 95%? Vamos a escribir esto en amarillo. Ahora yo quiero que aquí adentro esté el 95%. De tal manera que aquí voy a tener 2,5% y aquí también voy a tener 2,5%. Entonces, ¿qué valores tengo que leer? Este punto de acá sería la h cuadrado para un 2,5%. Vamos a usar los mismos grados de libertad. Con 9 grados de libertad. Y alguien me dice a qué porcentaje corresponde este otro extremo del h cuadrado que ocupo aquí. Los grados de libertad siguen siendo 9. ¿Qué porcentaje iría aquí? ¿97,5%? 97,5%, correcto. Entonces, cuando mi nivel de confianza es del 95%, yo tengo que leer la chi cuadrado del 2,5 y del 97,5. Cuando voy a crear los límites con dos extremos, ¿verdad?, uno inferior y uno superior. ¿Sí queda claro? Profe, y estamos viendo de derecha a izquierda, ¿verdad?
No entiendo la pregunta. Estamos viendo la distribución de más infinito Sí, hasta cero. bueno, no, sí, en los valores de chi cuadrado. Si la chi cuadrado varía desde 0 a más infinito. De hecho, por eso solo tiene valores positivos, porque en realidad esta es una variable elevada al cuadrado, es una t-student al cuadrado, por eso es que solo tiene valores positivos, entonces van desde 0 hasta más infinito. Y el porcentaje que estamos, este 2,5 o este 97,5, está acumulado desde los valores positivos a 0. Correcto. Es el área esta que estamos marcando aquí. Esta área que marqué es 2,5, o si llegamos hasta aquí para leer el otro valor, también viene, sí, desde el valor de chi cuadrado de más infinito hasta este valor de chi cuadrado, que en este caso sería del 97,5. Eso es lo que preguntabas. Sí, profe. Ujú. Muy bien. Está claro la lectura de la chi cuadrado, entonces. Entonces, ahora sí. Vamos a continuar creando el intervalo de confianza. Voy a hacer otra. Mejor hago otra para no borrar esto. Voy a hacer otra línea aquí. Entonces, estábamos diciendo que, bueno, yo tenía mi variable X con alguna distribución, que su valor esperado era mu, que su varianza era sigma cuadrado, que de aquí obtenemos una muestra, que con esa muestra podemos hacer varios estadísticos como X barra, como S cuadrado, y también un estadístico que llamamos X cuadrado, que se calcula como, en este caso, como n-1 por S al cuadrado entre sigma cuadrado. Y que entonces decíamos que esta variable X cuadrado distribuye como una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Fíjense que entonces a partir de aquí nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podemos despejar sigma cuadrado. Si yo despejo sigma cuadrado, voy a crear los siguientes intervalos de confianza. Fíjense que yo pasaría sigma para acá, esto pasaría a dividir. Entonces me queda que sigma cuadrado queda entre n-1, s cuadrado, sobre chi cuadrado y n-1, s cuadrado sobre chi cuadrado. Déjenme volver a dibujar aquí la chi cuadrada. Y vamos a llamar esto de la siguiente manera. Si este es mi nivel de confianza, que siempre lo hemos llamado 1 menos alfa, esto de acá sería alfa medius, esto de acá sería alfa medius, este valor de aquí correspondería al chi cuadrado de alfa medius, y este de aquí, fíjense que correspondería al chi cuadrado de ¿cuánto? De 1 menos alfa medius. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ujú. Muy bien. ¿Cuál va aquí y cuál va aquí?
¿Dónde va el chi cuadrado de alfa medios y dónde va el chi cuadrado de 1 menos alfa medios? ¿Cuál de los dos tiene un valor numérico mayor? ¿El de alfa medios o el de 1 menos alfa medios? 1 menos antes medio. No, 1 menos alfa medios, el chi cuadrado de 1 menos alfa medios es menor que el chi cuadrado de alfa medios, porque aquí empiezan 0 y allá vamos hacia más infinito. Este número de aquí es menor. Siempre, profe. Este es el mayor, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Siempre es así. Siempre es así. Porque Ok. aquí estamos 0 y hacia allá vamos aumentando. Entonces, el chi cuadrado de alfa medios tiene un valor numérico mayor que el chi cuadrado de 1 menos alfa medios. Aquí lo vimos, ¿no? Por ejemplo, este valor de aquí era 16,92 y este es 3,33. Para el caso de alfa igual a 5%. Bueno, sí, bueno, más bien alfa medios del 5%. Siempre es así. Entonces, ¿cuál creen que va aquí y cuál creen que va aquí? Aquí del lado izquierdo, ¿cuál creen que va? Uno menos alfa medio. Seguro. Ah, no, no, no. Más No, bien es ¿verdad? alfa medio. Alfa medios. ¿Por qué? Porque está dividiendo. Porque está Es, dividiendo y yo necesito que este número es menos. sea el más pequeñito. Este es más grande y por lo tanto tiene que estar dividido entre uno menor. Sí. Eso que acabamos de responder, si todo el mundo lo tiene claro, no se va a equivocar creando los intervalos de confianza para sigma cuadrado. Esa es la parte, digamos, más confusa de esto. Porque nosotros leemos de la chi cuadrado, los valores los leemos en este orden. Aquí el 1 menos alfa medios y aquí el alfa medios. Pero luego, cuando los vamos a usar en la creación del intervalo, se cambian de posición. Y es porque están divididos. Sí. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Con el ejemplo que hemos estado utilizando en clase. Vamos a crear un intervalo de confianza para sigma cuadrado. Entonces, fíjense en la fórmula, ¿qué necesitamos? Básicamente necesitamos el valor de S cuadrado, N, y necesitamos definir el nivel de confianza. Aprovechando que ya tenemos aquí los chi cuadrados, para un 95% de confianza vamos a hacer eso. Creemos un intervalo de confianza del 95% para sigma cuadrado de esta muestra. Entonces, vamos a ver, vamos a hacerlo aquí. Listo, ya.
Profe, está muteado. Ah, disculpen, es que esta barrita del Zoom se atraviesa por todas partes donde uno ocupa hacer clic y lo metí sin querer. Entonces decíamos, vamos a crear el intervalo de confianza de sigma cuadrado para, vamos a ver, creo que tengo que bajar uno más. Ujú. Para un nivel de confianza del 95%. Eso quiere decir que necesitamos entonces ir al h cuadrado y si esto de en medio es 95, aquí vamos a tener 2,5 y aquí vamos a tener también 2,5. Necesitamos la h cuadrado de 2,5 con 9 grados de libertad y la h cuadrado de 97,5 también con 9 grados de libertad. Son los valores que van aquí. Vamos entonces a buscarlos. Entonces me voy alfa del 2,5. con 9 grados de libertad sería 19,02. Este es el valor alto. 19,02. Ese valor es el que voy a poner aquí, ¿no? Que es, como es el alto, va en el límite inferior. Y del 97,5% es este, que es el valor bajo, con 9%, con 9 grados de libertad, da 2,7. Ese es el que va aquí. Entonces tendría que esto es 9 por 0.0516 entre 19,02. 0,0244 hasta 2,7, 0,172. Ese sería el intervalo de confianza para sigma cuadrado. ¿Alguna pregunta? Esto también responde a la pregunta que me hacía antes el compañero de que por qué en estos intervalos de confianza que habíamos creado antes para este ejemplo, aquí daban estos más pequeños, etc. Y yo le decía, es que este sigma en realidad es porque lo que hice fue coger el ejercicio del enunciado y ahí sí suponían que sigma era 1. Pero como ven aquí, los valores de sigma cuadrado son realmente pequeñitos. Entonces, por ejemplo, si esto es sigma cuadrado, sigma rondaría entre 0,41, sería lo más alto, y ahí estamos usando un supuesto de que sigma era 1, ¿verdad? Pero es un valor demasiado alto. Por eso daban medio extraños los intervalos antes. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, que es este del intervalo de confianza de sigma cuadrado. ¿Alguna pregunta para estos intervalos de confianza con los dos límites de sigma? ¿Qué pasa si yo quisiera crear un intervalo de confianza para sigma solamente con el límite superior? Es decir, yo quiero el intervalo de confianza para sigma cuadrado menor o igual que este límite superior. Entonces, solamente utilizaría este valor, n-1 por s cuadrado
entre chi cuadrado. Fíjense que aquí, igual que antes, ya no usaríamos alfa medio, sino alfa, entonces sería 1 menos alfa, también con n menos 1 grado de libertad. Estaríamos usando, como necesito el límite superior, yo ocuparía el valor de chi cuadrado más pequeño para 1 menos alfa. Si es del 95%, entonces ahora sí, el 95% en este caso estaría cubriendo todo esto. Y yo solo ocupo entonces encontrar directamente el chi cuadrado para un 95%. Con n menos 1. Si yo quisiera el límite inferior, es decir, esta parte de acá, ocuparía, sí, ocuparía aquí el 95% en esta parte blanca y aquí, perdón, esta vacía y el 5% aquí. Entonces me iría a buscar el chi cuadrado del 5% con n menos 1 grado de libertad. Que son estos valores que habíamos encontrado aquí, ¿verdad? Es 16.92 en un caso para el límite inferior y 3,33 para el límite superior. Porque estaríamos cubriendo aquí un 5% y en el otro caso sí llegaríamos hasta el 95%. Y para el 5% y 9 grados de libertad ya habíamos visto que era 16.92 y para el 95% 3,33. Entonces, para este caso, para el límite superior, este límite superior sería igual a 9 por 0,0516 entre, como estamos con el límite superior, diríamos entre el valor más pequeño, que es 3,33. Y para el límite inferior, tendríamos que chi cuadrado sería mayor o igual que n menos 1 por s cuadrado entre la chi cuadrado de alfa con n menos 1 y sería igual a 9 por 16.92 aquí abajo. Entonces estos límites darían 9 por 0.0516 entre 333, el de arriba da 0.14 y el de abajo 0,027. Este sería el intervalo de confianza de dos extremos al 95% de confianza y estos serían el extremo superior y el extremo inferior para un 95% de confianza, pero cuando solamente tengo uno de los dos extremos en el intervalo de confianza. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas?
Todo claro, profe. ¿Todo claro? Bueno, les voy a dejar esta tarea para que practiquen lo que hemos visto hoy. Son un par de ejercicios, solo que tienen que construir varios intervalos de confianza. Entonces, el de arriba tiene que ver con lo último que vimos. Dice, se desea insertar un remache en un agujero. Se selecciona una muestra aleatoria de n igual 15. Se mide el diámetro del agujero. La desviación estándar de la muestra, o sea, S, de las medidas del diámetro del orificio es de 0,008 milímetros. Se pide construir un intervalo de confianza del 99% para sigma cuadrado con límite inferior y superior, luego solo con límite inferior y luego solo con límite superior. El otro ejercicio se dan unos datos de resistencia a la compresión del hormigón o del concreto. Son 12 especímenes. Estos son los valores que se obtuvieron. Se pide construir un intervalo de confianza del 90% para μ con límites inferior y superior, luego del 90% solo con límite superior, luego solo con límite inferior y superior, B y C. Luego en D se pide construir un intervalo de predicción del 95% para x n más 1, es decir, para el x13, con los dos límites inferior y superior, y un intervalo de tolerancia que cubra el 95% de los valores de μ con un nivel de confianza del 90%. En realidad aquí sería de los valores de x, ¿sí? Con un nivel de confianza del 90%. Okay. Aquí, si ustedes quisieran, también con estos mismos datos pueden crear intervalos de confianza para sigma. Aquí perfectamente podrían hacerlo. En este caso, fíjense que sigma no es conocido, entonces eso lo tienen que tomar en cuenta a la hora de crear estos intervalos de confianza. Entonces, bueno, ahorita terminando la clase, subo este archivo a mediación virtual para que realicen estos ejercicios sencillos que cubren esta materia que hemos visto el día de hoy. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí. Eso sería, con esto estaríamos cubriendo lo que son intervalos estadísticos. Recordando, vimos de confianza, de tolerancia y de predicción para los valores de X o de μ. Y terminamos acabando el intervalo de confianza para sigma cuadrado. Muy bien, eso es la clase por hoy. El próximo jueves, si Dios lo permite, vamos a empezar la materia que tiene que ver con pruebas de hipótesis, que está muy relacionado con esto que hemos estudiado en estos días. Entonces, bueno, que tengan una linda tarde. ¿Para cuándo es? La ¿Para tarea. cuándo es la tarea? La tarea la vamos a dejar para de hoy en 8. Para el próximo lunes. Y va a estar en el apartado de tareas, ¿verdad? Sí. Correcto. Ahí la voy a subir con el enunciado y indicando la fecha en que la deben entregar. Profe, ¿verdad que con esta nada más serían ya 3? Sí, vamos precisamente, Ok. no sé si era, bueno, alguno de ustedes me preguntó la vez pasada sobre ese, vamos a estar dejando tareas todos los días para cubrir una mayor cantidad de ejercicios y que aquellos que tengan ahí algún problemilla con sus notas tengan chance de tener buenos resultados. Vamos a hacer más tareas y vamos a hacer quizzes también. De hecho, el de hoy en 8 vamos a hacer un quiz que cubra esto que hemos visto hoy y lo que estudiemos el jueves. Solo Ok, falta gracias, profe. un examen, ¿verdad, profe? Solo falta un examen, sí. Ok, gracias. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, que pasen una bonita tarde y nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo jueves. Gracias, profe. Con gusto.